Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de El Portal Psicología de otra Dimensión. Bueno, acá estamos otro miércoles. Les mando un saludo a todos los que están viendo por YouTube, por Facebook, por Instagram también estamos transmitiendo. Así que, bueno, acá estamos, programa número 14. Como siempre, bueno, pensando en el cambio de conciencia, en cómo se relaciona con la psicología, en las herramientas que tenemos para esto. Pensaba, hace unos programas alguien me preguntaba sobre si estaba todo inventado, ¿no? O para dónde iba, ¿no? La psicología. Y bueno, era una muy buena pregunta. Obviamente que tiene muchas respuestas. Pero para mí es una búsqueda constante, ¿no? Porque tenemos muchas herramientas como siempre digo, del pasado, de distintas tradiciones, de distintas culturas, y las modernas, ¿no? Las modernas que siguen en esa búsqueda y bueno, para mí hay mucho en eso todavía por descubrir. Desde mi lado creo que la integración de estas herramientas, los que me vienen siguiendo, bueno, se irán dando una idea de por dónde va la cosa, ¿no? Tomar todas estas herramientas, que muchas veces la psicología moderna es muy metódica, en crear herramientas, en crear técnicas, en crear un método bueno, método terapéutico, ¿no? Que obviamente va evolucionando, va avanzando, pero a su vez, culturalmente, redescubrir cómo en el mundo de hoy aplicar, ¿no? Y traer cómo ese conocimiento ancestral, se podría decir, nos sirve hoy en día, ¿no? Y bueno, estamos en esa búsqueda, creo, porque mientras el mundo va hacia cada vez más velocidad, más tecnología, más estímulos, más cosas, hay una búsqueda de cómo ir hacia adentro, ¿no? Cómo conectarse con algo más auténtico, cómo conectarse con algo más profundo, cómo bajar un poco el ruido, ¿no? Esa velocidad, cuando uno escucha, ¿no? Que siempre se dice, bueno, las nuevas tecnologías. Hola, bueno, mientras voy saludando, a María del Valle, a Verónica, Olga, a Cintia. Bueno, buenas noches, que viene estando en varios programas, voy viendo nombres que aparecen en distintos programas. Bueno, eso es una alegría enorme. Su participación para mí es importantísima. Miguelina, desde Loma de Zamora. En el programa de hoy les voy a ir preguntando qué opinan ustedes de estas cosas. Hoy vamos a hablar de los mecanismos de defensa, o de la defensa en sí, de cómo nos defendemos del sufrimiento, que es un tema muy interesante, uno de esos temas que te abren la cabeza. Hola Natalia, María Luisa, Rocío. Y bueno, les voy a ir preguntando porque su participación es fundamental. Bueno, me ayuda un montón y obviamente me encanta ver que resuena lo que vamos charlando con sus experiencias, ¿no? Siempre lo que cuento surge de mis experiencias con pacientes, con personas, de mi conocimiento, y siempre es importante, ¿no? Este feedback y ver cómo esto resuena, ¿no? en otras personas, ¿no? En si eso que vamos viendo coincide con lo que uno siente, ¿no? Con lo que uno le va pasando en la vida de todos los días. Bueno, decía, uno escucha hoy que se habla, ¿no? Nuevo avance tecnológico, la ciencia descubrió tal cosa, y vemos tecnologías, ¿no? Como que van avanzando, la inteligencia artificial, la realidad virtual, las comunicaciones, y uno escucha, ¿no? Esa gente muchas veces, quienes dan estas grandes primicias de lo que se va a poder hacer, y bueno, da la impresión de que estamos todo el tiempo pensando en cómo agregar cosas hacia afuera, cosas que nos distraigan, cosas que nos mantengan entretenidos, cosas que nos maravillen a los sentidos. Y cada vez, saludos Mari, que me saluda de Instagram,
y parece que cada vez tenemos menos idea de qué hacer desde adentro. Saludos Montserrat, desde México, un gran saludo a México, Puebla. Cada vez nos cuesta, nos pareciera que estamos más lejos de entender qué hacer con nosotros, ¿no? Qué hacer con nuestros sentimientos, qué hacer con los temas que si uno ve y agarra cualquier obra que tiene 1000 años, 500 años, 2000 años o más, los temas de la humanidad siguen siendo los mismos, ¿no? El paso del tiempo, la pérdida, los apegos, el orgullo, la traición, la decepción, la pareja, la amistad, todos esos temas que la ambición, que no podemos resolver, que obviamente cada uno en su vida los va afrontando y yo creo, veo que eso por lo menos en la vida de quien se lo propone va avanzando y va pasando, que uno va aprendiendo y va madurando si realmente afronta la vida con esa actitud, ¿no? De que de encontrar respuestas, de madurar, de evolucionar. Pero a nivel general parecemos cada vez más confundidos, ¿no? Cada vez más lejanos de lo que, de encontrar respuestas profundas. Entonces buscamos afuera, buscamos cosas que nos maravillen y vamos a tener tanta tecnología que cada vez nos hace más difícil comunicarnos, si bien como siempre digo, y esto también, si uno conoce las leyes universales, se da cuenta que la energía que existe uno la tiene que usar a su favor y eso te permite hacer muchas cosas. Entonces, bueno, tenemos tecnología, la usamos a nuestro favor y generamos comunicación, pero no perdiendo de vista que vamos a necesitar cada vez más espacios de introspección, espacios de desconectarnos, así como mucha gente necesita irse cada vez más a la naturaleza, aunque sea un tiempo, porque el ruido, ¿no?, de las ciudades y la aceleración enloquece. Bueno, todo eso está relacionado con lo que son los mecanismos de defensa, ¿no? Y creo que es algo importante entender, son estas cosas que me parece que desde cuando las habla un psicólogo, bueno, con excepciones de algunos que comunican muy bien y transmiten muy bien esto, son cosas que parecen muy complicadas, muy lejanas de lo que uno puede ver en su día a día. Y bueno, hoy, como saben también los que me conocen, vamos a intentar hacer eso sencillo y conectarlo con lo que nos pasa, que es básicamente esto, ¿no? La vida nos trae todo el tiempo desafíos, donde tenemos que solucionar cosas, ¿no? Tenemos que adaptarnos a situaciones, tenemos que resolver problemas, tenemos que manejar la energía limitada que tenemos y bueno, eso siempre nos trae desafíos, ¿no? Tenemos que lidiar con otras personas todo el tiempo y ver, negociar, encontrar espacios comunes, como hablamos en otros programas. Bueno, todo eso nos trae estrés, conflictos, porque a veces lo que pasa es que tenemos intereses encontrados, ¿no? Por ejemplo, digamos, algo muy básico y muy común es decir, bueno, deseo algo, pero si hago eso que deseo, eso me va a traer alguna consecuencia. Como por ejemplo, deseo irme de vacaciones, deseo descansar, como decía recién y como comentan acá, quiero irme a la naturaleza. Bueno, pero tengo que ver cómo hago con lo económico, o tengo que ver cómo hago con el trabajo para tomarme ese tiempo. Entonces tenés una contradicción ahí entre un deseo y la necesidad de trabajar, la necesidad económica, la necesidad de conseguir recursos. Bueno, y esas cosas nos ponen en conflicto, ¿no? Nos confunden a veces no saber cómo resolver esos temas. Y ahí entran los mecanismos de defensa, que de alguna manera nos ayudan a gestionar esto de una forma que nos dé tiempo o que con nuestra energía, con nuestras posibilidades lo podamos ir resolviendo. Y ya les voy a ir contando como para que esto se haga más claro y más entendible. Bueno, hay una pregunta que después, bueno, veo si la puedo conectar,
Me preguntan de la bipolaridad, que tiene que ver un poco también con la defensa. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Por qué esto es importante, ¿no? Como les decía antes, en esto de buscar por qué nos es tan difícil, por qué nos es difícil el bienestar, la felicidad. Bueno, entender cómo nos defendemos del sufrimiento es una de esas llaves para ver a dónde se nos va. El taoísmo dice que uno tiene, que el ser humano tiene como una batería de energía y que esa batería a lo largo de la vida se va descargando de alguna forma, ¿no? Y por eso los chicos tienen esa vitalidad tan grande, que no paran, que nos desbordan en energía, que no se cansan, que todo el tiempo quieren hacer cosas, y una persona muy mayor se mueve poco, come menos, duerme menos, digamos como que uno ve, ¿no? Que la energía va desapareciendo y cada vez es todo más lento, cada vez hay como una necesidad de economizar esa energía que antes sobraba. Entonces, bueno, ¿cómo lo podemos entender? Mi gato está loco, él está lleno de energía, si ven, es un gato mayor ya. Pero bueno, los animales no se estresan como nosotros y por eso conservan mejor su energía. Entonces, uno cuando va viendo a una persona en el paso de los años, puede darse cuenta a simple vista cómo la vitalidad va desapareciendo, ¿no? Es lo más común, ¿no? Uno lo puede ver en la expresión, lo puede ver en el ánimo. Y lo más raro, que sin embargo se puede lograr, es que, bueno, esa vitalidad se mantenga alta o inclusive que aumente. ¿Por qué? Porque si a veces, como voy a seguir contándoles hoy, cuando uno va desbloqueando ciertas cosas que se armaron en los primeros años de vida tratando de lidiar con el dolor, bueno, esa energía se empieza a liberar. También esto lo podemos ver desde el punto de vista de los chakras, ¿no? De cómo fluye la energía. La energía puede empezar a fluir de nuevo y uno puede inclusive ser mucho más vital teniendo más edad que antes, ¿no? Pero bueno, siempre eso depende de hacer este trabajo de desbloquear lo que te está frenando, lo que está trabando la energía. Siempre, dice Mari, siempre me llamó la atención la psicología y poder entender la mente del ser humano. Infinitas gracias. Bueno, muchas gracias. Es lo que tratamos acá, de que hay ese conocimiento que uno lo puede ver y se puede reflejar en su vida y decir, bueno, por acá está donde tengo el cambio, ¿no? A veces entender dónde está un problema. Por eso a veces, si bien yo trato de estructurar los programas, siempre dándole una parte a las soluciones, el mismo hecho de entender es parte de la solución, porque nos perdemos tanto a veces no entendiendo dónde está el problema, ¿no? Y creyendo que nuestro problema está en algún lado, cuando en realidad está en otro, ¿no? Por ejemplo, diciendo, oye, mi problema es que no tengo tiempo y que quizás tu problema no es la falta de tiempo, sino la necesidad o la capacidad de renunciar a ciertas cosas para poder administrar mejor tu energía. Entonces uno piensa que lo que necesita es más tiempo y menos actividades, vacaciones, por ejemplo, y en realidad lo que hace falta es ver que a uno le cuesta soltar y entonces, claro, se llena de cosas y nunca va a aparecer ese tiempo, ¿no? Pase lo que pase. Entonces, ¿de qué cosas nos defendemos, ¿no? O sea, ¿qué es de qué cosas tenemos que construir estos mecanismos que nos ayuden a soportar, sobrellevar el dolor? Bueno, una, por ejemplo, muy fácil es los recuerdos. Mucha gente le pasa, todos lo escuchamos, que te dice, personas que te dicen, no quiero, no, eso ni me quiero acordar de esa época de mi vida. Entonces, por ahí uno le hace una pregunta, o surgió el tema de la infancia de repente, en una conversación, o lo mencionaron en una película, y hay personas que te dicen, no, yo no quiero hablar de
de mi infancia, porque ni me quiero acordar de esa época. Incluso, a veces, se afecta la memoria. La memoria es como que desaparece, y también hay personas que sienten como que tienen mala memoria, que no se acuerdan las cosas, y en realidad muchas veces no es que tienen mala memoria, sino que lo que pasa es que se borran, o no se borran en realidad, sino que se expulsan de la conciencia, ¿no? Como que uno, algo te lo puede recordar, ese recuerdo está ahí, pero uno no lo tiene presente, o a veces se hay que hacer incluso mucho trabajo para recordar ciertas cosas, y esa es una forma de protegerse de situaciones dolorosas, ¿no? En general, las situaciones que nos marcan, que son situaciones de violencia, situaciones de emociones muy fuertes, como pasar vergüenza en alguna situación, o haber sido humillado, haber sido maltratado. Todo ese tipo de cosas hacen que uno no quiera conectarse con eso que vivió, y entonces, bueno, por ejemplo, no conectar con esos recuerdos da la sensación de que uno no va a tener las emociones conectadas con esos recuerdos, porque obviamente cuando uno recuerda algo, viene normalmente con esa emoción, ¿no? Con lo que sentiste en ese momento, y no te querés volver a sentir así, y entonces, bueno, no queremos tener esos recuerdos. A ver, voy a leer algunas preguntas que me están haciendo. En estos tiempos donde hay tanta programación negativa, ¿qué aconsejás para atenuar el temor o para no dejarse confundir por pensamientos de temor? Bueno, es una buena pregunta. Hoy, cuando hablamos de la defensa, justamente, tiene que ver con, imaginemos que nos ponemos que tenemos que salir a hacer algo, tenemos que salir a, no sé, caminar por la montaña. Y bueno, uno tiene hay ciertos riesgos, ¿no? Porque uno, bueno, está el riesgo de caerse, entonces uno tiene que llevar el equipo para agarrarse bien de la pendiente, tiene que llevar esos zapatos adecuados como para no lastimarse, porque hay cosas que te pueden pinchar. Entonces, uno no puede ir a la montaña con un short y ojotas, porque se lastimaría, ¿no? Iría muy desprotegido. Pero tampoco se puede ir con una armadura de metal, ¿no? Que claro, evitaría que cualquier cosa te pueda lastimar o que te pueda morder un animal, por ejemplo. Pero, claro, uno va a estar tan pesado con esa armadura que no va a poder caminar, que va a tener un peso enorme, que no va a tener energía. Y bueno, eso es un poco lo que pasa con la defensa, ¿no? A veces se hace tan rígida y tan pesada y hacemos tanto para protegernos que termina impidiendo vivir, termina impidiendo experimentar las situaciones. Entonces, bueno, con esto uno entiende que la vida es experiencia, ¿no? Nosotros necesitamos seguridad en ciertas cosas, pero necesitamos experimentar, porque si no pasa esto mismo, ¿no? Vamos perdiendo la energía si no tenemos experiencia. Si es una persona que uno le empieza a ver aburrida, que no tiene temas de conversación porque no le pasa nada, que empieza a entrar en la queja, que no hace cosas. Entonces, bueno, siempre estamos ante ese equilibrio en la vida, ¿no? Es decir, bueno, yo quiero hacer algo, quiero emprender un negocio, quiero conocer a alguien, quiero viajar, quiero, no sé, poner esta plata para comprarme algo que quiero. Bueno, siempre está ahí un riesgo que uno tiene que tomar para experimentar algo, y a su vez, por otro lado, la necesidad de seguridad. Y decir, bueno, y si conservo esto y entonces no me arriesgo, no me va a pasar nada malo. Pero si uno siempre elige la seguridad, nunca experimenta, ¿no? Entonces no viaja, no conoce gente, no aprende cosas nuevas, no cambia nunca de trabajo, no hace lo que le gusta o no sigue una pasión. Entonces el miedo es parte de la vida. Pero ¿qué pasa? Los mensajes, las personas que viven de vender mensajes, muchas veces los medios de comunicación,
muchas veces personas en ciertos lugares. Bueno, las emociones venden. Las emociones venden. Las emociones nos generan atracción. Nosotros queremos sentir emociones y hay diferentes formas de sentir esas emociones. Por ejemplo, bueno, como en esta semana y se habló tanto de que, bueno, a la Argentina le fue bien futbolísticamente. A mí me encanta el fútbol y no me peleo para nada por eso, pero entiendo que hay gente que dice esto porque le importa a las personas. Bueno, si te gusta el deporte, te da emociones, ¿no? Entonces uno se alegra y se estresa, pero se estresa dentro de un juego, entonces es algo que también es parte y lo puedes disfrutar. Es parte de que sea difícil para después tener un logro. Entonces, bueno, uno se puede tener emociones por ese lado, pero no puede ser lo único, ¿no? No puede uno vivir la vida solamente a través de las emociones que te da un deporte o que te da una serie que ves o un programa que ves. Uno necesita diferentes cosas, diferentes estímulos que nos lleven a también sentir la creatividad. Pero las más fáciles son las emociones bajas, ¿no? Y el temor es una emoción que atrae, ¿no? Si alguien te cuenta algo que te tiene que dar miedo, miren acá en el barrio está suelto un asesino y bueno, eso vende, eso nos interesa porque, uy, qué miedo, uy, a ver ahora si salgo y me lo voy a encontrar. Y los que hacen mensajes saben que esto vende y la alternativa, por ejemplo, sería darle a la gente otro tipo de emociones, ¿no? Mucho más profundas y más difíciles de lograr, como por ejemplo la sensación de paz, la sensación de la sabiduría, el amor por el otro. Todo eso es mucho más difícil. Siempre lo más complejo, lo más satisfactorio es más difícil de conseguir. Entonces, bueno, uno tiene que entender qué tipo de mensajes te van a dar desde esos medios de comunicación y entender de qué se tiene que desconectar, porque no te están transmitiendo cómo es el mundo, te están dando una visión que a ellos les sirve, pero que, claro, por supuesto no les importa las consecuencias de eso para la salud de uno, para la mente de uno, para el cuerpo. Ellos lo van a hacer si consiguen que más gente se enganche con ellos, ¿no? Entonces, bueno, es uno el que tiene que ver con qué se conecta, con qué te da lo que te conectás. Y bueno, desde ahí, cuando uno está conectado con otras cosas que no te transmiten ese temor, que te transmiten que todos los recursos que tenemos, todas las cosas buenas que hay para vivir, interesantes, todo lo que se puede aprender, el miedo va perdiendo lugar, porque uno va estimulándose de eso que quiere, de eso que desea conseguir, y va más interesado, empieza a ganar peso eso que querés ganar en tu vida más que el miedo a lo que querés perder. Un poco creo que por ahí va la cosa. A ver, dice Lidia, hola, yo vivo en alta montaña, en contacto con la naturaleza, en la falda de Córdoba y día a día es un conocerse y liberar los mecanismos de defensa. Claro, la naturaleza ayuda mucho a eso porque tiene una energía que es pura de alguna forma, ¿no? Y está lejana de todo este conflicto que nos construimos mentalmente. Bien. Entonces, le decía, vamos a contar un poco más, le decía, de qué cosas, de qué tipo de cosas que nos protegemos, ¿no? Para entender por qué esto es necesario también. Ideas o percepciones que tenemos de nosotros mismos o de los demás. Por ejemplo, pasa muchas veces en las relaciones que, por ejemplo, los que escucharon los programas anteriores sobre las relaciones, esto lo pueden conectar. Cuando uno en una relación tiene que decir, bueno, a ver, ¿cómo es esta relación? ¿Es pareja? ¿Es pareja? ¿Estoy teniendo algo correspondiente con lo que doy? ¿No? Acá hay un ir y venir, acá hay un compartir, por ejemplo, y uno muchas veces se da cuenta que la otra persona no hace eso. Que la otra persona no te da eso mismo, que al contrario, que te encontrás con una persona que es egoísta, que se preocupa por lo suyo, que quiere dominar, que quiere mandar. Y entonces uno necesita plantear esto. Si uno se da cuenta, necesita hacer algo con esto.
Cuando queremos hacer algo con eso, y es decirle a una persona, por ejemplo, che, ¿por qué siempre decidís vos? ¿Por qué tenés que vos tener el controlar siempre lo que hacemos, por ejemplo? Bueno, ahí aparece un riesgo, ¿no? O sea, si uno ve algo de la otra persona que no le gusta, eso te va a llevar a hacer algo con eso. Si haces algo con eso, hay un riesgo para la relación. Porque cuando yo le planteo a la otra persona, bueno, mira, esto así como está no me gusta, no me parece justo, está el riesgo de que la otra persona se enoje, se distancie, que la relación se corte o que la relación se enfríe. Entonces, como esa relación no estamos preparados o dispuestos, al menos inicialmente, a soltarla, a dejar que si no funciona, tener que alejarnos, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Nos olvidamos de eso que vemos, ¿no? Y esto es uno de los mecanismos, después voy a ir contando más en detalle algunos mecanismos para que los identifiquen, pero por ejemplo lo que se llama la negación, ¿no? Entonces uno ve de afuera la relación de alguien y dice, pero acá hay maltrato, acá esta persona la tienen controlada o la tienen como, la llevan para donde quiere esa otra persona, pero esa persona vos le preguntás y te dice, no, sí, sí, no, porque el otro es bueno, porque me da esto, porque me da lo otro. Y ahí lo que está haciendo es negar algo que desde afuera es evidente en la relación. ¿Por qué? Porque si se conecta con eso, entonces la relación va a tener que estar en peligro porque hay que hacer cambios. Entonces, la defensa ahí te dice, bueno, para conservar esta relación, mejor no te des cuenta que está pasando esto. Entonces ahí vamos, ¿no? Como no viendo cosas que pasan y que a veces son evidentes para no tener que tomar decisiones de acuerdo a eso, o que eso en principio nos traiga la angustia de decir, esta persona no es el ideal que yo me imagino, sino que tiene todo este lado que no me está gustando. Y lo mismo con cosas sobre uno, ¿no? Cualidades o cosas de uno mismo que uno no está dispuesto a reconocer, ¿no? Bueno, como son de alguna manera todos los defectos que cuesta tanto reconocerlos y admitirlos, ¿no? Que uno puede ser, tener aspectos egoístas, agresivos, o que uno pueda tener una cualidad que quisiera tener y en realidad no tiene, ¿no? Intelectualmente, artísticamente, de personalidad, como nos cuesta muchas veces también ponernos en contacto con que algo nos falta, que algo no lo tenemos, también no queremos cosas que nos traigan de la idea de algo que nos falta. Entonces, por ejemplo, vamos a evitar situaciones donde nos puede traer eso. Por ejemplo, si yo socialmente me cuesta relacionarme y evito situaciones sociales donde hay gente nueva, donde hay grandes grupos, bueno, es como que no me contacto con esa sensación de, yo tengo un problema para relacionarme. Entonces, en mi percepción del día a día, es como que eso no pasara, ¿no? Puedo hacerme el tonto de alguna manera, como que eso no me pasa, en vez de decir, bueno, esto es parte, es un tema que me gustaría mejorarlo, o que no me gusta, o que no sé cómo hacer. Entonces, y después, bueno, como les decía, los conflictos, todo lo que tiene que ver con esta cuestión de quiero algo, pero por otro lado está difícil, ¿no? O donde es esto, ¿no? Donde tengo que plantear algo, por ejemplo, tengo que plantear algo en el trabajo porque me parece justo tener un aumento y de repente tengo miedo que si digo eso, entonces me echen porque me digan que no, o que al jefe le moleste. Entonces ese conflicto no sé cómo resolverlo, me genera ansiedad, me empieza a traer emociones, angustia, emociones que en general muchas veces nos cuesta entender por qué las sentimos. Y eso es porque nos desconectamos un poco de la situación. Y vieron cuando uno dice, bueno, no, hoy terminé de trabajar, me quiero desconectar, no quiero saber más nada con esto, quiero apagar la cabeza y poner la tele. Bueno, muchas veces eso es que necesitamos separarnos de todo lo que nos trae esa situación,
porque no la estamos pudiendo resolver, porque no sabemos, no tenemos claro decir, bueno, mañana voy y voy a encararlo de esta manera. Entonces, al pensar en eso nos trae angustia, nos trae la sensación de insatisfacción, por ejemplo, con lo económico, del trabajo, o con el maltrato que estamos teniendo. Entonces, bueno, todas esas situaciones que tenemos que afrontar o que tenemos que conectarnos de nosotros mismos, de los demás, hacen que para mantener cierto equilibrio, para poder decir, bueno, ¿cómo funciono sin que esto me ponga tan mal? ¿Cómo funciono sin que esto me lleve y me ocupe la cabeza y haga que me vaya mi atención solamente para ese lado? Bueno, empezamos a desarrollar estos mecanismos, estas técnicas de alguna forma, estas estrategias para cómo poder seguir. Y de alguna manera intentamos con eso, como decía con el ejemplo de la montaña, intentamos protegernos de lo que nos pasa sin que eso nos desborde y de alguna forma darnos tiempo para irlo afrontando. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante tener esta capacidad de defenderse? Cuando uno ve una persona, que uno la ve y dice, bueno, esta persona está desbordada, esta persona, digamos, le están apareciendo síntomas por todos lados, ¿no? Está ansiosa, duerme mal, está agresiva, no piensa con claridad, o se la ve confundida. Bueno, esa es una persona a la que sus recursos para defenderse no le están funcionando, ¿no? Entonces, está llena de problemas y no encara ninguno. ¿Por qué? Porque la defensa, cuando funciona bien, nos va a servir para decir, bueno, puedo ir afrontando las situaciones de a poco, ¿no? Por partes, de alguna manera. Entonces, puedo hoy hacer un poco, mañana esto otro. Por eso siempre en lo terapéutico uno tiene como que ver, a ver, cuáles son las áreas problemáticas, identificar cada problema y ver, bueno, acá qué tengo que hacer, por dónde empiezo, cuál es la prioridad, qué es lo más urgente. Entonces, por ejemplo, si tengo que resolver un tema vital de plata, que me implica, no sé, resolver dónde, para pagar un alquiler, bueno, eso es prioridad, porque sin lugar para vivir todo lo demás se va a complicar. Entonces uno tiene que ordenar y decir, bueno, primero me voy a ocupar de esto y después, en todo caso, una vez que haga algo con esto, que lo tenga encaminado, puedo pensar en este otro problema que estoy teniendo con mi mamá o con mi pareja. ¿Por qué? Porque si no podemos hacer eso, digamos, y la defensa de alguna manera es como que te saca lo otro, te saca algunos problemas de tu atención para que te puedas enfocar en otros, ¿no? Entonces nos ayuda a que las cosas no nos sobrepasen, ¿no? No nos lleven como una ola gigante que viene y nos arrastra porque de repente no podemos con todo. Si estuviéramos totalmente desprotegidos ante cualquier cosa que nos pasa, bueno, cada situación nos llevaría por delante, digamos, ¿no? Y uno no podría decir, bueno, a ver, esto lo tolero. ¿Y cómo lo tolero? Bueno, de esta forma. Esto por ahora lo evito, esto por ahora pongo mi cabeza en otra cosa y entonces la emoción de eso la dejo de lado por momentos. Son todas las cosas que, digamos, distintos mecanismos que vamos poniendo en práctica. A ver, dice Andrés, buenas noches, Matías. Porque a veces uno de ser tan bueno y se aprovechan de uno mismo, es necesario a veces decir que no. Saludos de Entre Ríos. Bueno, un saludo grande. Bueno, uno siempre tiene que ver ahí, ¿no? ¿Qué es esto de ser bueno, ¿no? Los límites son una parte fundamental de cualquier relación. ¿Por qué? Por ejemplo, porque uno, tener una disposición humana y empática con los demás y querer ayudar, por ejemplo, preocuparse por el otro, bueno, lo primero que uno tiene que saber es que uno no puede hacer todo. Uno no puede resolverle la vida a los demás, no puede solucionarle los problemas.
Uno no puede hacerlo con todas las personas, quizás puedas dedicar un tiempo en algún momento a ayudar a alguien y en otro momento a otra persona, o puedas dar hasta ahí. Pero si uno quiere dar todo el tiempo, lo que va a pasar inevitablemente es que es uno el que se va a quedar sin energía, sin recursos, ya sea económicos, ya sea anímicos, mentales, porque siempre hay una persona que algo puede necesitar de uno. Bueno, lamentablemente hay personas que no tienen esos límites, porque cuando uno tiene esos límites es uno mismo el que dice, bueno, no, yo te pedí esto, pero ya está, te agradezco, vos tenés tus cosas, vos podés hasta acá, esta parte yo me tengo que arreglar. Entonces, obviamente, los límites tienen que estar de los dos lados, ¿no? Y uno, si tiene un poco esos límites bien construidos, también, si bien puede a veces necesitar cosas del otro y pedir y apoyarse, lo que es muy importante, bueno, también se da cuenta que el otro es una persona con sus recursos y sus posibilidades y puede hasta ahí. Pero hay personas que ya sea o no registran esto o que son depredadores de las personas sensibles, de las personas preocupadas por los demás, y al contrario, van ahí y te van a exprimir mientras vos aguantes. Entonces, uno siempre tiene que entender que uno tiene que encontrar cuáles son sus límites, ¿no? Hasta dónde me siento bien dando y dónde tengo que decir, bueno, hasta acá pude, o desde acá te toca a vos, ¿no? Como cuando decimos, bueno, uno puede darle oportunidades a alguien, por ejemplo, decirle, mira, yo te doy esta solución, pensé en esto que te puede ayudar, te ofrezco esto otro, te acompaño acá, y la persona no toma nada de esto, ¿no? No, uno ve que le da cosas y el otro no lo toma, no aprovecha eso que uno le ofrece. Bueno, esa persona, por distintas razones, está estancada en ese lugar y la ayuda no la va a tomar, o la va a tomar hasta ahí, y tendrán que pasar otras cosas en su vida, como conté muchas veces, quizás avanzar eso, quizás sentir realmente la necesidad de un cambio para hacer su propio movimiento, porque en el fondo uno tiene que encontrar las claves de sus problemas, así como vos comentás esto, cuáles son las claves de sus problemas, por ejemplo, dónde se me va la energía, y tiene que hacer esos cambios uno, ¿no? El otro puede hacer hasta ahí, acompañar hasta ahí. A ver, voy a leer una pregunta de Cintia. Es que sea egoísta, yo me puedo hacer cargo de mi papá, él toma alcohol y pastillas y me afecta mucho eso. Está depresivo y sin trabajo, lo ayudé mucho tiempo. Bueno, esto, lo que comentaba recién, lo que le comentaba Andrés, sirve para exactamente esto mismo que vos contás. Uno tiene que ver en una relación dónde está ese equilibrio, porque si no, lo que pasa es que el otro te consume y no mejora. Las personas tienen que tener, esto es como se habla en la vida, ¿no? Uno tiene que, en vez de darle a alguien la comida todos los días, es mucho mejor si le puede enseñar o si le puede dar un trabajo, porque eso te da algo de lo que vos podés construir. En cambio, si necesitas siempre de alguien que te esté dando, bueno, eso nunca estás construyendo tu autonomía. En las relaciones nos pasa eso, ¿no? Que por culpa, por lo que el otro nos dio, por lo que lo queremos, que sentimos la obligación de salvar al otro, ¿no? Pero muchas veces en ese proceso no lo estamos ayudando tampoco, porque dejamos que sigan esos mecanismos que te mantienen en la dependencia, que te mantienen en el sufrimiento, y uno siempre, para salir de esas posiciones de sufrimiento, tiene que poder cansarse de su situación, tiene que estar un poco incómodo, porque si una situación es muy cómoda, como pasa con los chicos a los que se les da absolutamente todo y se vuelven caprichosos, bueno, los adultos siguen pasando lo mismo. Si uno le da todo a alguien y no le exige nada, bueno, se instala esa parte cómoda que quiere tenerlo todo fácil, y se va apagando la parte de uno que es energetal y que necesita siempre ir y ponerse objetivos y superar obstáculos, porque si no la vida se queda sin desafíos, se queda en una queja, se queda en un malestar constante. Y bueno, uno tiene que ponerse esos objetivos para poder salir, y eso
una persona lo tiene que encontrar por su cuenta y a veces, como se dice, hay que sacarle la muleta a alguien para que en algún momento reaccione y empiece a actuar. Y uno no se tiene que sentir mal en eso porque hizo todo lo posible y porque realmente, seguramente como vos lo contás, haces todo lo posible y lo que uno puede hacer llega hasta ahí. Bueno, vamos a avanzar un poquito porque quiero contarles de los mecanismos que si no nos vamos a quedar sin tiempo. Así como, digamos, como son diferentes estrategias, hay estrategias que podemos decir que son más inmaduras, se les llama, y hay otras que son más maduras y hay otras que son definitivamente maduras. ¿Por qué? Porque son útiles, porque nos ayudan a sobrellevar las cosas. O sea que el mecanismo que más use uno también marca un poco el nivel de madurez que tiene uno para afrontar situaciones de la vida. Y bueno, ahí si quieren ustedes me van a contar a ver si alguno de estos los identifican. De algunos hablé ya, de la represión, por ejemplo, de la negación. Un mecanismo, por ejemplo, es idealizar. Hacer una situación, hacer una persona, verla como si fuera algo perfecto, como si fuera parte de un cuento. No por nada son los chicos los que viven un poco en un mundo idealizado, donde se pueden sostener, digamos, cosas de fantasías, de los cuentos, ¿no? Papá Noel, digamos, ciertas cosas que, bueno, en algún punto de la vida es necesario mantener eso y vemos, por ejemplo, que un chico cuando le pasa algo se mete más en sus juegos, en sus cosas, bueno, hoy en día si están en las redes o con su tablet o su celular, se meten más ahí en ese mundo de fantasía cuando algo los angustia. ¿Por qué? Porque el chico todavía no tiene muchos otros recursos para afrontar algo doloroso que le está pasando. Por ejemplo, como hablamos otras veces, que le estén haciendo bullying en la escuela. Entonces, el recurso que encuentra es meterse más en la fantasía o que esté habiendo problemas en la casa. Bueno, esos recursos no desaparecen cuando uno es adulto y por eso también en nuestra cultura y tenemos tantas cosas que nos ponen en un mundo de fantasía, en un mundo ideal, como son todo lo que es ficción, como pueden ser a veces los deportes, donde nos vamos ahí a ese mundo, donde puede ser todos los videojuegos, que no está mal, porque es un recurso que puede traer muchas cosas en sí. El problema, obviamente, es cuando uno está más en eso y eso está llevando a no encarar los problemas que tenemos en el día a día. Entonces va generando cada vez más desconexión y cada vez más difícil se hace salir de ahí y ponernos, como decía antes, en, bueno, a ver qué problema tengo, qué tengo que solucionar, cómo hago. Y la idealización también funciona, por ejemplo, en el enamoramiento, cuando uno recién conoce a alguien, donde ve todo lo bueno. Y cuando va avanzando una pareja o una relación, uno empieza a ver otros aspectos de la persona. Y empieza a haber un equilibrio, ¿no? Bueno, tiene esto que me gusta, tiene esto buenísimo, y tiene esto otro que no me gusta, es un defecto, trae problemas. Y eso es una persona más real, ¿no? Con todas esas cualidades. Ahora, la idealización hace que no veamos realmente a la persona que tenemos enfrente, veamos una imagen fantasiosa de esa persona. Y obviamente es inmaduro porque si eso no cambia, no evoluciona con el tiempo, va a traer este tipo de problemas. Nos engañamos de con quién nos estamos relacionando, queremos hacerlo algo que realmente no es, y bueno, en algún momento con el tiempo nos vamos a dar cuenta de golpe muchas veces y ver su verdadera cara, y eso muchas veces es muy doloroso. Entonces, bueno, uno necesita un poco equilibrar esa sensación con respecto al otro. Otro, por ejemplo, es la somatización. ¿Qué quiere decir esto? Porque siempre esto, para entender un poco a nivel general cómo funciona esto, es decir, bueno, esto que me angustia, como les decía antes, ideas de mí, ideas de los otros, una situación que no sé resolver, ¿dónde la pongo? ¿Qué hago con eso que me pasa? Entonces, cuanto más fuerte sea la defensa, más lejos está de mí
y más lejos estoy de darme cuenta qué es lo que está pasando ahí para poder hacer algo. Entonces, cuando estoy en un mundo ideal, eso está muy lejos, estoy muy lejos de conectarme con lo que está pasando en mi realidad, por ejemplo, de esa persona, con esa otra persona. Bueno, en la somatización lo que pasa es que no registro mis emociones, no registro lo que me está pasando, no registro qué es lo que me está angustiando, por ejemplo, y lo mando al cuerpo. Entonces el cuerpo habla, me duele la panza, me duele. Y me hacían ahí una pregunta sobre a alguien que tiene lupus. Tengo entendido que es una enfermedad del sistema inmunológico. No la conozco en profundidad, pero bueno, muchas veces hay muchas enfermedades que tienen una conexión con lo que uno va viviendo y que resolver esas cosas ayuda a que el cuerpo no se esté haciendo tanto cargo de eso que nos pasa, ¿no? Cuando somatizamos, todo va al cuerpo, ¿no? Entonces aparecen dolores, aparece cansancio, aparece inclusive algo que se enferma en el cuerpo, y estamos muy desconectados de cuál es la causa de eso, ¿no? ¿Qué es lo que realmente nos está angustiando y preocupando? Entonces tenemos personas que todo el tiempo, ¿no? Están con dolores, con distintos dolores de espalda, de cabeza, en las piernas, en las manos, bueno, todo esto, musculares, en los huesos, todo esto con distintas características según qué dolor, pero es como decir, bueno, esto no lo puedo afrontar y mi cuerpo se hace cargo, ¿no? Entonces el cuerpo es el que denuncia, acá está pasando algo. Muchas veces, hoy, con el tiempo, los médicos más enterados de estas cosas, cuando ven algo así, dicen, bueno, acá hay que prestar atención a lo terapéutico, hay que ir al psicólogo o hacer algo desde lo emocional, porque esto acá no hay una causa primaria fisiológica, ¿no? Sino esto es una consecuencia de, bueno, eso es porque esa defensa se hizo muy rígida y se hizo tan fuerte que está tomando la vida, porque está empezando a afectar. Obviamente, cuando uno tiene afectado el cuerpo, empieza a perder un montón de posibilidades y cosas que no puede hacer y problemas que te traen el día a día. Entonces, bueno, obviamente hace falta reconectar con de dónde viene eso que pasa. Bueno, otro inmaduro, bueno, voy a tener que acelerar un poco, me parece, para contar alguno de los otros, pero bueno, cuento este último de los que son inmaduros. Si quieren, díganme, lo seguimos en un próximo programa. Es la impulsividad. La impulsividad es como algo, de nuevo, ¿no? Algo que me afecta. Como no puedo pensar sobre eso, como no puedo reflexionar, como no me quiero conectar con eso, actúo, hago cosas, reacciono. Entonces, cuando uno ve a una persona que le decís una cosa y ya se pone agresiva y explota y agrede, o tuvo un problema y, no sé, enseguida rompió algo, o en vez de pensar y resolver algo, va y hace cosas que muchas veces son... terminan siendo otro perjuicio. Bueno, eso es la impulsividad, es decir, actúo para no pensar, actúo para no sentir, actúo para no conectarme con algo que me está pasando, y esto se puede conectar un poco con la hiperactividad, que es también un mal muy común de este tiempo, que estamos todo el tiempo haciendo cosas, todo el tiempo no paramos, no tenemos un momento nuestro para reflexionar, para pensar, y eso viene de la dificultad de conectar, ¿no? Porque la actividad siempre nos aleja de eso. Como estoy haciendo, vieron que uno dice a veces, no, estoy muy ocupado con esto, ahora no puedo ocuparme de esto otro. Bueno, entonces ponerse ocupaciones, ponerse cosas que hacer todo el tiempo, nos va a llevar a no querer pensar. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿No? ¿Y por qué es problemático? Porque en algún momento, siempre, cuando hay un problema importante, cuando hay un tema importante, ¿no? Porque a veces no tiene por qué ser un problema, pero es un tema a encarar que siempre hay mucho beneficio en poder resolverlo. Cuando uno no puede hacer esto, en algún momento eso te aparece.
¿no? Entonces, estas personas que están activas todo el tiempo, en algún momento vas a tener alguna consecuencia de eso, algún síntoma, algo que te va a hacer parar, te enfermas, tenés algún accidente, o desde lo psicológico aparece una depresión o aparece un ataque de pánico. Y entonces, bueno, de repente va a haber que lidiar igual con eso, ¿no? Por eso todo esto, conocer cómo uno se defiende más, porque cada persona de todos estos mecanismos que estoy contando, y que hay muchos más, como que cada persona tiene su predilecto, ¿no? Cada persona va diciendo, bueno, yo me manejo más de esta manera. Entonces vieron que hay personas, por ejemplo, que son más racionales, que uno dice, esta persona es todo cabeza, es todo mental, y no sé, el cuerpo está muchas veces rígido. Bueno, eso quiere decir que se pone mucho en lo mental, como que pensando se evita. Entonces uno piensa, ¿no? Y se hace la cabeza y se imagina situaciones, está todo el tiempo pensando, y cuesta mucho conectarse con lo emocional, por ejemplo, ¿no? Siempre que algo crece demasiado, otra cosa, el otro polo, se está descuidando. Entonces uno dice, bueno, esta persona es muy mental. ¿Qué pasa? Le cuestan las emociones. Después tenemos personas, como decía antes, muy activas, que son hiperactivas, que son de hacer, y también les cuesta por ahí pensar, les cuesta reflexionar, le escapan a los momentos de tranquilidad, de intimidad, de soledad muchas veces. Después, otro mecanismo, por ejemplo, es el control. Hay personas que todo lo quieren manejar, todo lo quieren controlar, y esto después se nota, por ejemplo, en el orden, en querer todo ordenado, todo impecable, que es lo que se llama la obsesión, el trastorno obsesivo, si es más grave. ¿Qué está haciendo esa persona? Está, mediante que en el mundo exterior esté todo acomodado, todo en su lugar, todo perfecto, buscando no conectarse con que quizás internamente haya cosas que son confusas, haya cosas que son angustiantes. Entonces, cuando uno se conecta con eso, siente desorden, ¿no? Entonces, buscar el orden afuera es algo que, de nuevo, puede funcionar en algunos momentos para sobrellevar, que uno dice, bueno, esta persona es ordenada, es muy prolija, pero siempre esto, el problema es cuando pierde el equilibrio, ¿no? Y cuando toda la vida pasa por controlar, por controlar qué hacen los demás. Entonces, no, vos sentate ahí, vos sentate así, vos como, mira, tenés la ropa un poco arrugada, o tenés esto, tenés una manchita ahí. No se puede tolerar que haya nada desacomodado en el mundo afuera, porque en realidad las cosas están desacomodadas en el mundo adentro, ¿no? Entonces eso, claro, si uno quiere tener todo afuera controlado, el mundo se hace muy limitado, porque no podés ir a ninguna situación, a ningún lugar donde te vayas a encontrar con algo que no lo podés controlar vos. No podés ir a otro territorio, por ejemplo. Entonces siempre esto, el gran problema es cuando se pierde el equilibrio de todo esto. Me decían por ahí que estudia biodescodificación, Silvina, y lo que no resuelve la mente lo resolverá el cuerpo. Exactamente, es una de las formas de lidiar con las cosas. Bueno, algún otro que les quiero contar, a ver, los tengo por acá. Bueno, otro importante es la evitación, y bueno, este es el último de los que son, digamos, problemáticos. Después, antes de terminar, les cuento algunos que son sanos, que son que nos sirven para afrontar positivamente las cosas. Bueno, la evitación es, como les contaba la otra vez, por ejemplo, cuando uno tiene baja autoestima, y lo mencionaba hoy también, va a evitar cualquier situación donde eso se pueda exponer, ¿no? Entonces, también, bueno, acá no voy, y esto también se relaciona con el miedo, ¿no? No voy acá porque acá me da miedo que, no sé, tener que hablar en esta situación. No voy a una obra de teatro porque no quiero que me llamen, me hagan alguna pregunta o algún comentario que está actuando, porque me moriría de vergüenza. No voy a una situación donde esté una persona con la que no me llevo bien porque quiero evitar que haya cualquier choque con esa persona.
Y entonces esto empieza a limitar la vida. No, porque tampoco voy a una entrevista de trabajo porque no quiero sentirme que no tengo capacidad porque no me tomaron. Entonces, terminás no haciendo un montón de cosas, evitando todo lo que te puede traer esa sensación, y obviamente la vida se hace cada vez más chiquita, más limitada, y esto con el tiempo va a traer insatisfacción. Bueno, ¿cuáles son algunos de los mecanismos que se consideran sanos, ¿no? Y que sirven para afrontar situaciones de una forma efectiva, podríamos decir? Gracias, Analía, que me dice un gusto escucharte. Bueno, hay una que se llama, por ejemplo, disociación. Tiene un nombre complicado, pero en realidad lo que significa es bastante cotidiano. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo que hacer una tarea, ahí sí tengo que dejar de lado sentimientos y emociones que no van al caso, por ejemplo, ¿no? El típico ejemplo es el de un cirujano haciendo una operación, ¿no? Entonces, claro, ese es el cirujano en ese momento no puede estar pensando, uy, si acá llego a hacer un corte equivocado o acá toco algo que no está bien, se muere esta persona. No puede porque obviamente hay mucho en juego y eso sería tremendamente angustiante. Y te haría perder el enfoque, la concentración en lo que tenés que hacer, que tiene un método, tiene un orden. Lo mismo le puede pasar a un deportista, ¿no? Que va a patear un penal y si se pone a pensar, uy, si lo llego a errar, voy a tener por todo el resto de mi vida, me van a hablar de, si uno no puede separar eso, esas emociones, esos pensamientos te van a desbordar y vas a hacer todo mal, ¿no? Lo mismo manejando, por ejemplo. Entonces, la disociación instrumental es usar esa capacidad de una forma útil. Es decir, bueno, ahora no es momento de pensar en todas las consecuencias, en todas las cosas que me están preocupando, en todo lo que podría pasar si me equivoco. No tiene que aceptar ahí la posibilidad del error y concentrarse en lo que está haciendo y dejar de lado eso otro. Bueno, eso es un mecanismo necesario para funcionar en cualquier actividad. Otro, por ejemplo, es la sublimación, que quiere decir básicamente convertir eso que me angustia, eso que es un problema, en algo creativo, en algo constructivo, en algo que pueda compartir con los otros. Y el ejemplo más típico de esto es el arte, por ejemplo, ¿no? Uno vivió situaciones tristes y de eso escribió un cuento, escribió una novela o hizo una poesía o escribió una canción usando esas situaciones. Y bueno, ese es el combustible de los artistas. Un artista, para transmitir algo que conecte con los demás, obviamente usa sus experiencias, y sus experiencias muchas veces dolorosas, traumáticas, desagradables, pero ¿qué pasó? Por medio del arte las convirtió en una obra, las convirtió en algo bello, las convirtió en algo que transmite a los demás, que les ayuda a sentir emociones, que les ayuda a procesar eso que les pasó y ayuda a uno mismo, ¿no? Entonces se convirtió eso, por medio de este mecanismo, en algo que no solo quizás ya no duele tanto, sino que incluso se vuelve algo positivo. Lo mismo pasa con la vocación, ¿no? Como yo viví la pobreza y sé lo que es que te falte lo básico, entonces me voy a dedicar a trabajar con los chicos de la villa para que tengan una posibilidad en el futuro. Bueno, eso es convertir eso que viviste, que obviamente son historias dolorosas, historias de mucho sufrimiento, en una vocación, en algo que te va a llevar en la vida con la idea de lograr que otros puedan tener otras condiciones. Entonces esto es usar esa energía de lo que vivimos y convertirlo en algo positivo, convertirlo en una fortaleza de uno. Y el último que cuento es el humor. El humor también, ¿no? Nos ayuda a veces haciendo algo que es doloroso, incluso haciendo humor con las cosas que más nos duelen en la vida, las convertimos en algo que nos hace reír, que nos da energía, y eso nos desapega del drama, ¿no? De algo que vivimos, y lo convierte en algo que es para disfrutar, en algo que nos da energía, que nos da vitalidad. El humor es un regalo porque hasta donde sabemos es algo exclusivo de la mente humana, que otros seres no lo tienen.
que nos dé de todo esto que nuestra mente hace y que nos complique y que nos afecta tanto, hacer algo que da una sensación única, ¿no? Que es la de reírse, la de divertirse con algo. Bueno, es un mecanismo que también puede a veces ser exagerado y ser defensivo, o sea, demasiado defensivo, pero muchas veces nos ayuda a sobrellevar un montón de situaciones y a convertirlas incluso en algo positivo. Bueno, estamos en hora, así que no me quiero estirar más. Si quieren, les quería comentar, además de que están mis redes ahí, el Facebook, licenciado Matías Martín Psicología, Instagram, @Matías S. Martín. Ahí, si me siguen, quedan los programas subidos, voy pasando de qué voy a hablar. Y también el que quiera dejarme su mail, estoy armando una lista con los que me van pasando su mail para ir pasándoles novedades. Vamos a estar haciendo más adelante algún taller, alguna charla, tratando estos temas más en profundidad con quienes quieran participar y donde pueda contestar también más sus preguntas. Siempre, obviamente, algo más personalizado y más cercano da más posibilidades de ver la situación particular de cada uno, de usar estas herramientas en la problemática que cada uno tenga. Así que los que quieran me van dejando su mail o me lo pasen en alguna de las redes por mensaje privado y bueno, los voy a ir incluyendo en esa lista donde van a ir recibiendo todas las novedades de los que vamos a ir hablando, los programas anteriores, de temas que van surgiendo. Así que bueno, como siempre, muchas gracias por haber participado. Muchísimas gracias por los comentarios. Disculpa que hoy hubo muchos comentarios y preguntas y algunos no pude responder. Pero bueno, siempre los dejo ahí para responder en otro momento. Siempre los invito a estar la semana que viene y traerlo. Más allá de que a veces se desvíe un poco del tema, siempre le podemos dar lugar y conectarlo con lo que estamos hablando. Bueno, ahí me van dejando el mail. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos la próxima, haciendo el cierre, en otra edición del portal. Los saludo. Y les recuerdo, soy Matías Martín y hablo para las personas únicas y para lo único en cada persona. Hasta la próxima.